Familia, sean todos bienvenidos a Conexión Vida. Es un placer y un privilegio estar en contacto con cada uno de ustedes en este nuevo día de alegría, de bendición, de esperanza, de fe para tu vida. Así que ya estamos dando inicio a esta transmisión en vivo en la cual queremos compartir contigo las buenas nuevas de Jesucristo para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Así que usted que está ahí en su casa, tal vez preparando los huevitos revueltos con el pancake para degustar con su familia, o tal vez está haciendo la ensalada de papas con el arrocito. Óigame, dedique un espacio hoy. Usted que va llegando de su casa al trabajo, o tal vez esté en la sala, en su cuarto, donde quiera que esté, recuerda que Dios le ama y tiene un plan maravilloso con su vida. Yo recuerdo mis primeros años en la escuela primaria. Tuve unas maestras que marcaron mi vida. Recuerdo todavía el nombre de las maestras. Recuerdo a la maestra Nicolasa, una maestra bastante adulta en aquel entonces, que reflejaba un amor increíble. Recuerdo también a la maestra Edith. Estuve 2 años con la maestra Edith. No porque me quedé de año. No. Es que ella me dio segundo y tercero de primaria, ¿sí? Así que la maestra Edith era una maestra muy comprensiva. Ella tenía una característica muy especial, la comprensión, ¿sí? También tuvimos a la maestra Isabel. Era una maestra con un temple tremendo. Muchos alumnos lloraban cuando sabían que le tocaba a la maestra Isabel. Pero la maestra Isabel tenía la característica de ser una maestra de carácter, de temple, y eso nos ayudó en nuestra formación. Estuvo también la maestra Siria, una maestra que también nos dio clases ya en lo último de su carrera como educadora. La maestra Siria era una maestra muy devota. Se le notaba muy fácilmente el cariño y el amor de Dios en su vida. Y por último, en la escuela primaria tuvimos a la maestra Dilia. La maestra Dilia, una maestra que nos puso a ver desde 6º grado de primaria lo que íbamos a hacer en el futuro, ¿sí? Así que todas estas maestras tenían características especiales, quizás algunas diferentes, pero tenían todas algo en común. Cuando iniciamos la clase, no sacábamos los libros, ni sacábamos los cuadernos, ni los lápices. No, lo primero que hacíamos era que nos poníamos de pie, recogíamos nuestras manos hacia el frente y rezábamos el Padre Nuestro. Eso sucedió desde kindergarten hasta 6º grado. Y en base a esta hermosa experiencia de bendición en las cuales en la escuela pudimos, en el conocimiento que teníamos, dedicar un espacio a Dios, hoy quiero hablarte del Padre Nuestro. Pero del Padre Nuestro quizás de una manera un tantito diferente como la hemos escuchado. Vamos a estudiar hoy en base al contexto judío, ¿sí? De por qué Jesús dijo ciertas cosas en el Padre Nuestro. Porque recuerda que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fue escritas por mentes orientales, ¿sí? De allá, de Palestina, de esos países de Tierra Santa, ¿sí? Fue escrita por esos escritores con mentes orientales que eran inspirados por el Espíritu Santo, pero que las cosas las escribían de acuerdo a su cultura y a su lenguaje. Nosotros somos una cultura occidental que muchas veces difiere nuestra manera de pensar de ellos, pero que hoy vamos a buscar un punto de encuentro para poder saber cuáles son todas las verdades que el Señor nos quiere decir en esto. El Padre Nuestro, ¿quién no ha rezado el Padre Nuestro? ¿Sí? Yo veo a algunos amigos del transporte público que lo cargan en una estampita guindada en el carro. Otros la cargan en la cartera, ¿sí? El Padre Nuestro no es una oración de resguardo, ni es una oración mágica. El Padre Nuestro es un modelo de oración que Dios nos dio a nosotros para poder acercarnos al Padre y poder tener comunión con Él. Recuerde que los dioses paganos como Baal, Asera, Moloch, ese tipo de dioses, ninguno tenía una familiaridad de padre a hijo con sus seguidores. Pero Dios,
el Dios de todos los dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, el Padre eterno, le plació hacerte a ti y a mí su hijo y su hija. Y hoy quiere tener una enorme, pero una enorme relación contigo. Así que vamos a estudiar en esta mañana lo que es el Padre Nuestro. En los tiempos de Jesús, acercarse a Dios era un acto complejo, porque se creía, según la religión de los fariseos, que solo ellos podían tener contacto con Dios. Los fariseos en realidad no eran malas personas, eran personas de buena postura en la sociedad, eran personas con mucha buena trayectoria, muy moralistas, pero tenían el problema que ellos creían que por cumplir ciertas leyes y mandatos eran más que todos y eran los únicos que tenían derecho al cielo. Ese era el tremendo problema de los fariseos. No es que eran malas personas, es que eran personas que en su perfil religioso se creían autónomos, se creían autosuficientes y pensaban que tenían a Dios agarrado de una mano y que solamente Dios podía operar y hacer conforme a lo que ellos decían. Por eso que era muy común escuchar a un fariseo orar de esta manera públicamente y decir: Señor, gracias porque no soy igual que este publicano, o que este adúltero, o que este ladrón, o que este borracho. Gracias porque no soy como ellos. Doy mi diezmo fielmente. Esa era la oración de un fariseo. Y se hacía pública. Y ese era el modelo de oración que la gente estaba tomando. Sin embargo, esas oraciones Dios para nada las escucha. Porque Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. A buscar esa ovejita perdida que tal vez hoy está llorando porque no sabe qué poner a la mesa a sus hijos en este día. Vino a buscar a esa ovejita que tal vez no sabe qué hacer porque ha perdido el trabajo producto de la pandemia. Vino por esa ovejita que tal vez hoy está pensando quitarse la vida porque metió la pata o la embarró fuertemente y piensa que no hay esperanza para sí. Dios vino por cada uno de nosotros y por eso a cada uno de nosotros hoy nos dice que podemos llamarle Padre. Así que el fariseísmo había hecho de la religión una forma compleja para acercarse a Dios. Y es lo mismo que pasa hoy. Cada religión dice tener la verdad. Cada religión dice tener la medida de cómo agrada a Dios. Sin embargo, en la calle, en los supermercados, en las iglesias, en los buses, en el vecindario, muy pocos discípulos se ven. Se ven personas que dicen que van a una iglesia, que cargan una Biblia debajo del brazo, pero lastimosamente carecen de las cualidades de tener un Padre como lo es el Padre Celestial. Y es que en el contexto judío, cuando una persona era hijo, eso significaba que ese hijo iba a ser tan igual que su padre. Escucha bien, esto es importante saberlo. Por eso que un día Jesús dijo: mi padre y yo uno somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo se dedicaba en conducta, en decisiones, en su manera de proceder a imitar a su padre. Y por eso Jesús nos ilustra, nos da dirección con esta oración para que de la misma manera como Él le dice Padre al Padre de los cielos, también usted y yo tengamos acceso para decirle a nuestro Dios: Padre, aquí estamos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, es quizás una mala costumbre de los países latinoamericanos, quizás nuestros abuelos no lo hacían de manera intencional, pero cuando nos portábamos mal nos decían: pórtate bien porque si no viene la bruja a llevarte. Yo no sé a cuánto le dijeron eso, a mí me lo dijeron, ¿sí? No llores de noche porque viene la llorona. Viene la tulivieja que se le perdió un hijo y si te escucha llorando te va a llevar. Esas son las historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos más que todo, ¿sí? Creencias de otros tiempos, ¿sí?
Aquí en Panamá habían creencias del hombre sin cabeza, del chivato, unas historias pues para meter miedo. Pero en esta mañana, noche o tarde, en el horario que me puedas escuchar, quiero decirte que tienes un Padre que no te mete miedo. Tienes un Padre que no tiene complejos ni muchos protocolos para que tengas acceso con Él. Tienes un Padre como ese que cuando el niño tiene miedo porque tuvo una pesadilla, corre donde su padre y se abraza del muslo de su padre y lo abraza fuerte y comienza a llorar, y uno le dice: pero niño, ¿qué te pasa? Mijo, ¿qué te pasa? No, es que yo soñé esto y esto y esto y esto. Y el padre dice: tranquilo, aquí estoy yo, solamente fue una pesadilla, no te atormentes, aquí está tu Padre para poder defenderte y para poder apoyarte, ¿sí? En base a esto, Jesús nos enseña esta oración para que tú y yo tengamos acceso a la misma presencia de Dios, para que tú y yo sepamos que no tenemos a un Dios distante, que no tenemos a un Dios ajeno, que no importa lo que tú hayas hecho, que no importa si hayas pecado, que no importa si la hayas embarrado, que no importa si te caíste, que no importa si en este momento estás haciendo algo en contra de Dios, puedes tener la oportunidad ahora mismo de levantarte y decirle: Padre, aquí estoy, ya me cansé de esta vida, ya me cansé de esta manera de vivir. Quiero que corrijas mi camino. Quiero que corrijas todo mi ser. Bien, comenzamos en Mateo capítulo 6 y versículo 9. Jesús nos dice a nosotros: vamos a orar así, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9. Padre nuestro, lo primero que nos invita nuestro Dios es a reconocer que Él es nuestro Padre, que tú no estás aquí simplemente en la iglesia como una oveja más, de la cual un día el Señor vendrá a buscar a su iglesia para llevarla allá al Padre, y tú vas a estar por allá detrás, allá en lo último, y el Padre ni siquiera te va a hacer caso. No, tú tienes un Padre que está anhelando, escucha bien, anhelando estar contigo aquel día cuando Jesús nos llame a todos después que Él venga. Aleluya. Tienes un Padre que te entiende en medio de tu problema. Tienes un Padre que sabe tus dolores, que sabe tus problemas, que sabe todas tus dificultades. Ese es el Padre que Jesús quiere que conozcas hoy. En la antigüedad se creía que habían 3 cielos. Sí, porque dice Padre nuestro, o sea, es el Padre tuyo, es el Padre mío y es el Padre de Jesús. El mismo Padre de Jesús es tu Padre también, ¿sí? Y cuando el Padre vio sufriendo a Jesús, el Padre se entristeció. Igual cuando nosotros sufrimos o nos equivocamos, el Padre se entristece con nosotros. Y sigue diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ese cielo no es que es un Dios distante, no. Es que es un Dios que está en todos lados, porque para un judío habían 3 cielos. El cielo que podemos ver, la luna, las estrellas, el sol, es el primer cielo. El segundo cielo es el que narra el libro de Efesios, donde están las huestes, gobernadores y donde estaban ubicados todos los dioses paganos. Pero había un tercer cielo que es exclusivo para Dios, para el Dios de los cielos. Y ese lugar exclusivo a donde iremos todos aquellos que, estando en vida, tomemos una decisión por Jesucristo. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos significa que tú eres mi Padre allá en tu trono, así sea que vaya yo a la luna o así sea que esté aquí en la tierra. Tú eres mi Padre. Un Padre que está en todos lados. Porque cuando un judío decía cielos en plural, se estaba refiriendo a todo el espacio donde Dios podía estar. Así que no importa lo que tú estés pasando en tu casa, en tu trabajo, quizás estés en tu recámara, allí triste, con problemas, con dificultades, recuerda, estás a tiempo para acercarte a ese Padre de amor
que quiere tener relación contigo. Es como si pusieras en la pared de tu casa 3 repisas. En la de arriba pones la foto con tu esposo o con tu esposa. En la del medio pones a tus hijos. Y en la tercera de abajo pones a tu suegra con el perro. No, es un chistecito nada más, ¿verdad? Cada miembro de tu familia está allí. Así mismo Dios. Dios está en todos lados, y cuando el Señor nos ilustra para orar de esta manera, el Señor nos está diciendo, puedes decirle Padre, puedes saber que tienes un Padre que te ama, un Padre que te anhela, un Padre que quiere tener relación contigo y que está en todo lugar. Porque decía el salmista, no hay un solo lugar en el cual yo pueda estar donde los ojos de Dios no me vean. Porque si tú estás en el este, Dios está allí. Si estás en el oeste, Dios está allí. Si estás en el norte y en el sur, Dios está allí. Donde quiera que estés, Dios va a estar contigo, porque es una promesa. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que esto se refiere no a un Dios distante que está en el cielo mayor, sino que es un Dios que está en todo lugar y que va a estar dispuesto siempre a ayudarte y socorrerte. Sigue diciendo, santificado sea tu nombre. La palabra santificado en el hebreo significa reconocido. En otras palabras, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo estoy en comunión con Dios, Dios habla conmigo. Y así como yo le digo Padre a Él, así como yo le digo mi papá a Él, ¿verdad? Él también me dice a mí, claro que sí, hijo. Claro que sí, mi hija. Y mi respuesta a eso debe ser, Señor, donde quiera que esté, delante de ti, delante de mis compañeros de clase, delante de mis compañeros de trabajo, delante del pastor, delante del vecino, Señor, yo siempre voy a reconocer tu nombre. Por eso dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el desafío hoy es que tu vida sea una vida de adoración a Dios, pero no solo porque levantas la mano en la iglesia, no solamente porque dices gloria a Dios en la iglesia, sino que cuando sales de tu casa y ves a ese vecino que te trata mal, que habló mal de ti, tú le dices, vecino, que la paz de Dios sea con usted. Y que no seas como otros, que cuando salen de su casa y ven al vecino con la Biblia aquí en la mano, ¿usted cree que usted está reconociendo a Dios en ese momento como Padre? Claro que no. Que cuando te subas al autobús y porque vas tarde no le eches la culpa al señor del bus, al que maneja, y le comiences a decir hasta de lo que se va a morir. De esa forma no estás reconociendo al Padre. Por eso dice, santificado sea tu nombre, o sea, que tu nombre sea conocido por cada una de mis decisiones, por cada una de las cosas que yo haga. Señor, que si estoy en la iglesia, que si estoy en el trabajo, que si estoy en la universidad, que si estoy en el supermercado, que si estoy enfrente de esa persona que quizás no gusta de mí, no la vea yo como bicho raro. No le diga, oye, quítate de aquí. Sino que tú puedas tener una mirada de misericordia y de amor, e inclusive saludarle y decirle, Dios te bendiga, me da gusto verte. Esa es la forma como nosotros damos a conocer tu nombre, ¿sí? Obviamente nosotros podemos decirle al Señor, santo, tú eres maravilloso, santificado sea tu nombre. Eso es correcto, pero en el contexto judío lo que Dios está pidiendo de nosotros es eso, que no solamente nos presentemos ante Él diciéndole santo, sino que cuando nos presentemos con tu prójimo, con esa persona que te hirió, con esa persona que habló mal de ti, con esa persona que quizás no gusta de ti, tú puedas brindarle una sonrisa de amistad. Puedas decirle, Dios te bendiga. Que cuando llegue el grupito de compañeros de clase con un chiste de esos que decimos aquí en Panamá, chistes colorados, con doble sentido, chistes vulgares,
Tú en lugar de decir, oye, apúntamelo aquí o pásamelo acá, que voy a pasar eso por Instagram, por Facebook y por Twitter y por todas las redes sociales. En lugar de eso tú digas, tranquila, yo no paso a mis compañeros ni a mis amigos ese tipo de videos. ¿Sí? ¿Ya ves? Cómo Dios desea que tú te acerques a Él en confianza, que le digas Padre, porque sabes que Él está allí contigo, pero al mismo tiempo, porque la oración es un intercambio, ¿sí? Eso es lo que Dios está diciendo, no es un monólogo, ¿sí? Es un momento en el que Dios también te dice, ¿qué has hecho hoy? ¿Compartiste el pan con el que no tiene? ¿A ese vecino que de repente te robó las gallinas? ¿O te tiró la basura para su patio? ¿Se la tiraste tú también para allá? ¿O qué hiciste? ¿O fuiste y le dijiste, vecino, hoy tengo una cena especial en mi casa y quiero que usted sea mi invitado? ¿Eh? Esa es la forma como hacemos conocer al Padre. En otras palabras, que nosotros no solamente nos encarguemos de hablar las buenas noticias, sino que nosotros mismos seamos buenas noticias para el que no conoce a Dios. Por eso el versículo dice, para que vuestra luz alumbre delante de los hombres. Es como la sal. La sal, escuche bien, tiene como función sazonar el arroz de frijoles de palo que hacemos aquí en Panamá, arroz de guandú le decimos aquí, ¿sí? Para sazonar el pavo, el pollo, el pescado. Se sazona rico y cuando usted lo prueba, usted no dice, ay, qué rica está la sal. Usted dice, qué rica está la comida. ¿Cierto o falso? Claro que es cierto. Nadie pregunta qué clase de sal es esa o qué marca de sal es esa o dónde la venden. No. La gente dice, wow, qué comida más sabrosa. ¿Por qué? Porque la sal tiene la función de influenciar para que otros puedan glorificar, puedan exaltar la comida. De igual manera nosotros somos llamados para poder influenciar, para poder hablar a otros el mensaje que Jesús tiene para cada persona. Ese es el tremendo trabajo de la sal. Y usted y yo somos sal, no para llevarnos la gloria, sino para darle toda la gloria a Dios. Los fariseos enfocaban su religión en ellos mismos. Y por eso Jesús dice en el anticipo de este capítulo 6, Él dice, no seas como los fariseos que oran públicamente y desprecian a los demás. Porque en el tiempo de los fariseos no habían celulares para hacerse selfies. No podían hacer esto. Pero ellos se hacían selfies con sus propias actitudes. Porque se creían más de los demás, más que los demás. Porque se creían ellos que tenían el cielo ganado. Y que solamente Dios podía hablar a través de ellos. Por eso tu vida tiene que ser una vida que dé a conocer con tus actitudes el nombre de Dios. En el restaurante, en el supermercado, en el trabajo, en el taller de mecánica, donde estés, que siempre tu palabra, tus dichos, tus actitudes sean palabras que den a conocer el buen nombre de Dios. Y sigue diciendo, hágase tu voluntad. Nosotros venimos de una cultura en la cual nuestros abuelos, les dije, nos enseñaron algunas cosas que en su momento era, quizás no era algo malo, pero que quizás sí ha marcado nuestras vidas. Y nosotros por lo regular, en nuestros países de Latinoamérica, muchos tenemos el sueño americano de irnos a Estados Unidos, de lograr el sueño americano, que ya algunos dicen que ya no es tan americano, ¿sí? Es muy difícil ahora el sueño americano, ya no es como antes, ¿sí? Así que muchos tenemos el sueño, como cualquier latino, como cualquier persona que sale de un país del tercer mundo, de cuando tenga cierta edad,
pueda graduarse de una universidad, de un colegio, para ser alguien mejor. Ese es el buen sentir de cada uno de nosotros, y eso es bueno. Y cuando Dios dice, hágase tu voluntad, es sabiendo que Dios siempre tiene un mejor plan para mi vida. Dios siempre va a tener un mejor plan para mi vida. Pero cuando yo me acerco ante Dios y le digo, Señor, hágase tu voluntad, le estoy diciendo al Señor, Señor, los sueños que yo tengo, las metas que yo tengo, Señor, estoy dispuesto a ponerlo a tus pies para que tus propósitos se cumplan en mí. Y no es que Dios no quiere que tú seas un profesional. No es que Dios no quiera que tú seas una persona que te puedas desarrollar en un futuro. No. Lo que te quiero decir con esto es que cuando nosotros decimos, Señor, así que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, es que yo esté dispuesto por encima de mis deseos, por encima de mis sueños, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido que tú seas quizás el líder de tu iglesia, pero sencillamente no has querido hacerlo? ¿Por qué? Porque dice, Señor, lo que pasa es que estoy muy ocupado. El estudio me tiene dominado o dominada. El trabajo me tiene absorbido. Y muchas veces le comenzamos a poner muchas excusas a Dios. Y sabes una cosa, Dios nunca te va a pedir nada que diga deja de estudiar. Jamás. Si tú eres estudiante, Dios te va a usar como estudiante para que seas un gran profesional. Si eres un trabajador, Dios nunca te va a decir deja el trabajo para que vayas a mi iglesia. Sí te puede sugerir que consigas un mejor trabajo en el cual tengas más tiempo para ir a la iglesia. Pero Dios nunca te va a quitar algo que sea de provecho para ti. Pero en este caso, nuestras vidas muchas veces se viven de manera ajena ante Dios, porque muchas veces Dios quiere hacer su voluntad con nosotros, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra? El mismo deseo que Dios tiene, que sea también tu deseo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, en este tiempo de pandemia, en el cual podemos hablarle a alguien de Dios, cuántos de nosotros nos hemos quedado ni siquiera con la intención de mandar un WhatsApp a un amigo que esté en problemas? ¿Cuántos de nosotros pudimos haber enviado una bolsa de comida a esa hermanita que está con sus hijos, que no sabe cómo traer alimento para la casa y que su esposo la dejó? ¿Cuántos de nosotros deseamos cumplir la voluntad de Dios en saciar el hambre de las personas que hoy no tienen que comer? Por eso dice que un día Jesús dirá, me viste desnudo y no me viste de vestir. Me viste con hambre y no me diste de comer. Me diste sediento y no me diste agua para beber. Estuve detenido y no me fuiste a visitar. Y es que la voluntad de Dios, dice el salmista, es buena y es perfecta. Y cada vez que Dios te desafía a cumplir su voluntad, es para tu bienestar. Escúchalo bien. No es para quitarte, no es para restarte, no es para hacerte menos, es para llevarte a algo mayor. Aleluya. ¿Lo entiendes? Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Hágase tu voluntad. El deseo de Dios es que tú hagas su voluntad. El deseo de Dios es que tú dejes de ser ese cristiano frío, ese cristiano dominguero, ese cristiano que solamente se conforma con decir amén, gloria a Dios, pero que durante el resto de la semana usted no lo ve ni en aproximaciones por la iglesia, mucho menos se ve en un grupo en el cual se esté predicando la palabra de Dios fuera de la iglesia. Por eso cuando yo le pido a Dios que se haga su voluntad, debo preguntarme primero, Señor,
¿estoy haciendo yo la tuya? Y por eso en este intercambio de palabras con el Padre, en esta oración modelo, el Padre nos pregunta si tú estás dispuesto a hacer su voluntad. Porque la oración no es como un cajero automático, donde yo digo necesito $100 y si tienes fondos, salen los $100. No. Si bien es cierto, Dios promete cuidar de nosotros, porque Él dice que ni aún Salomón se ha podido vestir como se visten las aves del campo, y ellas no trabajan ni hilan, y Dios las viste de una manera que nadie más se puede vestir. Así que Dios desea que de la misma manera como Él desea que tú te involucres, ya sea en tu casa, en tu iglesia, en el liderazgo que Dios te ha puesto, Dios desea que todos sus sueños, que todos sus deseos, tú puedas cumplirlos. Aún el Hijo Jesús, escucha bien, cuando Él sintió que venía la copa de la cruz sobre Él, Jesús pasó una lucha. Por eso que sincérate con Dios. Él es tu Padre, Él es tu Dios, es tu amigo, es tu confidente, es tu carnal, como dicen los mexicanos. Órale, qué chido, ¿verdad? Sí, cuando tú sientas que no puedes, dile: Dios, no puedo, dame fuerzas. Por eso Jesús dijo: Señor, Padre, que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese debe ser nuestro deseo. Hágase tu voluntad. Dice: venga tu reino. Y venga tu reino no es en el reino milenial. Cuando un judío decía venga tu reino, en este caso, en el caso de Jesús, estaba tratando de decir: mientras yo viva en este mundo, yo voy a vivir una vida de reino. No solamente hablando bonito, sino que con mis actos, con mis palabras, con mis decisiones, yo pueda tomar esa actitud de ciudadano celestial que Dios me ha dado. Que cuando alguien diga: hoy si la cosa está dura, no hay trabajo, la pandemia se está llevando a fulano y sutano y todos nos vamos a morir, tú digas: en las manos de Dios está escondida mi vida. Aleluya. Venga tu reino significa que en ese reino de justicia, en ese reino donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor de cabeza, donde no hay depresión, donde no hay muerte, que ese reino podamos vivirlos hoy nosotros aquí. ¿De qué manera? Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Estoy triste, perdí mi trabajo, no tengo dinero para llevar a mi casa, estoy a punto de tirarme la soga al cuello para ahorcarme. Tú le puedes dar una palabra del reino. Amigo, no todo se ha acabado. Hay una esperanza mayor y está en Dios. Y Él te invita para que vengas a Él. Y Él te invita para que hables con Él como padre a hijo. Venga tu reino es que yo adopto esa actitud de ciudadano del reino. Que mis decisiones sean decisiones del reino celestial. No les dije, en la tradición judía, un hijo se parecía al padre, que cuando tú hables puedas hablar igual que Jesús. Por eso a los apóstoles le dijeron: ustedes hablan igual que Él, ¿sí? Y por eso que cuando el mundo te dice: oye, pero ¿qué te pasa? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué pasó? ¿Te cambiaron el chip? Ya no hablas como antes. ¿Dónde están las vulgaridades que dices? ¿Dónde están las maldiciones que decías antes? Ya no están. ¿Qué pasó? No, es que ahora soy nueva criatura. Ahora me parezco el Hijo, porque como hijo, ahora también me parezco a mi Padre. Gloria a Dios. Santo Dios. Venga tu reino. Un lenguaje de reino debemos tener. No es el lenguaje de que: ay, la cosa está dura. Ay, que el pastor sí se demora predicando. Ay, que eso de estar dando para que la obra siga adelante. Ay, que eso, que ahorita mismo no hay trabajo. Que pases de una vida de
quejabanza. ¿Sabe qué es la quejabanza? Comenzar a exaltar las palabras negativas de este mundo. Que cambies ese vocabulario por un vocabulario de alabanza. Sí, estamos en pandemia porque tenemos los pies sobre la tierra, es cierto. Pero ¿sabes una cosa? Estoy en bendición porque Dios está conmigo. Y el día que falte, el maná del cielo caerá. Y el día que falte, los cuervos visitarán mi casa. Y el día que falte, la harina no se va a escasear. Porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Gloria al Señor. Sigue diciendo. Ya dijimos, hágase tu voluntad, sí. Ahora, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta expresión, y por eso les decía yo a ustedes, que debemos ir al contexto judío, oriental, en el cual se dice esto. Esta palabra, danos hoy nuestro pan de cada día, no se refiere solamente al pan que voy a comer hoy. Esa palabra, cada día, en griego es la palabra ebusión, que significa mañana. En otras palabras, Señor, dame el pan de hoy, el pan de mañana, dámelo hoy. Pero algo más interesante pude descubrir, y eso lo descubrí en uno de los teólogos del siglo IV, San Jerónimo. Dice la historia que él encontró el evangelio de Mateo, de los nazarenos. Recuerde que hay muchos evangelios que se escribieron, pero Dios solamente le plació plasmar en la Biblia 4 evangelios, ¿sí? Pero estuvo el evangelio de María, estuvo el evangelio de Pedro, estuvo el evangelio hubieron varios evangelios, y entre esos estuvieron lo de los nazarenos, que fue escrito en hebreo y que luego se perdió. Él dice que la palabra hebrea para cada día es mahar, que significa del mañana, cuando venga el reino. Entonces Jesús dice, el pan del día de mañana, o sea, el que se dará en el banquete, porque recuerda que los judíos, ellos tienen la creencia que el día que la eternidad comenzará para todos los salvos, se va a iniciar con un gran banquete, donde nos vamos a sentar con Abraham, escuche bien, ¿sí? Con el Padre de la fe. Por eso Jesús dijo, vendrán del norte, del sur, personas de todos lados y se sentarán con él, o sea, personas paganas, personas que no éramos israelitas, personas que no éramos judías. Ahora Dios también a nosotros nos constituyó como hijos y él a nosotros como padre. Aleluya. Y el Señor lo que quiere decir aquí, danos el pan de cada día, es, Señor, Padre, ese pan, Señor, que una vez o que un día comenzaremos a saborear, a degustar allá, Señor, en la eternidad, permítenos comenzar a saborearlo, a disfrutarlo hoy. Y esto tiene que ver en que nuestras vidas espirituales, nuestra vida de dependencia de Dios, tiene que ir mucho más allá al pan que tengo enfrente en el plato. Tiene que ver más allá del pan que yo me como. Tiene que ver con la esperanza de que ese pan que un día yo tendré allá, voy a comenzarlo a disfrutar aquí hoy, mañana, pasado y todos los días que Dios me dé. Aleluya. Por eso ese gran banquete que se va a dar allá, ese gran banquete en el cual te vas a sentar con Abraham, con David, con esos grandes hombres de la fe, con Moisés, con Enoc, con Elías, nos vamos a sentar literalmente con ellos, que ese momento especial de alegría, de gozo, de bendición en la patria celestial, lo comencemos a vivir hoy. Por eso cuando comes un pedazo de pan, Jesús habla de partir el pan. Pártelo con tu vecino, pártelo con tu hermano, pártelo con aquel que habló mal de ti, pártelo con aquel que quizás te ultrajó, pártelo con aquel que te debe, pártelo con aquel que está hambriento. A eso se refiere, danos el pan de cada día. En otras palabras, danos el pan del día de mañana, dánoslo hoy, pero que comencemos a vivir una vida de justicia. Aquel que está hambriento, dale de comer. Aquel que está solo, invítalo a comer a tu mesa.
Eso es más que tener el pan de cada día. Recuerda que en el libro de los Hechos, escucha bien, en el libro de los Hechos, nadie decía, esto es mío. Todas las personas ponían todo a los pies de los apóstoles, porque no se quería que hubiese mendigos ni necesitados en Israel. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Y por esa razón, escucha bien, cuando se sentaban a la mesa, en la iglesia primitiva, se sentaban tanto asentados como pobres. Se sentaban tanto ricos como los que no tenían. Y nadie decía, esto es mío y yo tengo más que tú. Eso es lo más cercano que veo aquí en la tierra a lo que sucederá en el gran banquete. Y por eso, si hoy Dios te ha dado el pan para que comas hoy, compártelo con otro, porque el pan que se va a compartir allá no va a ser para ti solito, va a ser compartido con todos los santos de todas las épocas, en la cual vamos a degustar ese pan y ese manjar y delicia celestial. Perdona nuestras deudas. En el antiguo Israel había una fiesta que se llamaba el jubileo, porque nunca fue el propósito de Dios que en Israel hubiesen mendigos. Y para esa razón había una fiesta en la cual se llamaba el jubileo, donde se perdonaban las deudas. Habían personas que debían tanto dinero que cuando llegaban al jubileo eran perdonadas sus deudas y podían vivir una vida digna nuevamente. Habían algunos que se hacían esclavos porque debían tanto dinero que se hacían esclavos de sus acreedores y muchas familias se desintegraban. Cuando llegaba el jubileo, ellos eran libres. Y cuando el Señor está diciendo aquí, perdona nuestras deudas, estamos aquí en el versículo 12 de Mateo 6, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, porque a veces queremos que el Señor nos perdone a nosotros, pero fulanito de tal me debe $10, y en lugar de decirle, hermanito, no te preocupes, $10 no es nada, tranquilo, si puedes me lo pagas y si no, tranquilo, no me debes nada. Pero muchas veces queremos que Dios nos perdone, pero no somos capaces de perdonar al hermanito que nos debe $1, ¿sí? Muchas veces queremos que Dios nos perdone nuestras deudas, pero no queremos perdonar al que un día nos pidió algo prestado y no lo devolvió. Y no es que Dios esté justificando las malas acciones de los demás, sino que Él dice, así como tú quieres que yo te perdone, sé capaz de perdonar al que te ofende, sé capaz de perdonar al que te debe. Nosotros muchas veces hacemos esclavo a la gente. Por eso cuando vayamos a orar a Dios debemos tener cuidado. Si no me pagas, ni siquiera me dirijas la palabra. Y ya sabes, plazo hasta fin de mes. Si no, te mando la guardia para que te hagan un operativo y pueda yo recuperar de tus pertenencias lo que tú me debes. Eso no es una manera de representar y de conocer, dar a conocer el nombre de Dios. Por eso el Señor dice, si alguien te debe, perdónalo. Si alguien te quitó algo, perdónalo. Si alguien te ultrajó, perdónalo. Si alguien se burló de ti y se quedó con algo tuyo, perdónalo. Porque así mismo yo te perdono a ti. Aleluya. Y dice, perdona nuestras ofensas. Estamos en el versículo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, nuestras ofensas. Aquí entra la gracia de Dios. Si usted no perdona a otro, no espere que Dios le perdone. Porque si usted no es capaz de perdonar a alguien que usted ve, ¿cómo usted le puede pedir perdón a Dios por algo y esperar que Él le perdone que usted no lo puede ver? Entonces aquí viene ligada la ofensa con la deuda. Fulanita de tal
habló mal de ti, fulanito de tal te ultrajó, fulanito de tal te hizo algo malo, ve allá. Oye, Juana, mira, sé que lo que pasó quizás es algo que no es bueno, pero no he venido aquí para juzgarte ni para condenarte. He venido a decirte que te doy mi mano para que podamos seguir adelante juntos en el nombre de Jesús. O ese vecino que tal vez se burla de ti, ese vecino que tal vez te dice miles de cosas, te dice pandereta, te dice cristiano, te dice carpero, te dice como sea. ¿Qué tal si un día lo sorprendes y vas allá, vecino? He venido a usted a invitarle a un rico almuerzo. Sé que hoy es su cumpleaños y tengo una comidita para usted en mi casa. Venga con su familia. ¿Ah? Si quieres que Dios perdone tus ofensas, perdona tú también. Y el perdón de Dios es sin cuestionamientos. No es investigando nada. Porque a veces comenzamos, sí, que fulano de tal anda en esto porque mira, ya no diezma, desde que cayó la pandemia ya no diezma. Y qué triste cuando un pastor o un líder dice eso. Si una persona entró enfermo de COVID-19 a su casa, decimos, sí, mira, como no hay iglesia ahora y no tiene cultos en su casa, ahora le cayó el COVID-19. Nunca hable de esa manera. Hable un lenguaje de reino, ¿sí? Porque Dios no cuestiona. Dios no le preguntó, el padre no le preguntó al hijo pródigo, ¿con qué prostituta te gastaste el dinero? ¿En qué cantina dejaste el dinero? ¿En qué prostíbulo dejaste el dinero que yo te di como herencia? El padre solamente le abrazó, le besó, le mandó a poner ropas reales y le mandó a cocinar el becerro gordo. Así es tu Padre Celestial, que te ama, que te quiere, que está contigo, que quiere ayudarte, que quiere bendecirte. Pero también habla contigo y te dice, hijo, así como tú quieres que yo te perdone, perdona también. Hija, así como tú quieres que yo pueda hacer esto por ti, así tú también, por favor, donde estés, da a conocer mi nombre, con buenas palabras, con buenas decisiones, con buenos gestos. Y no nos dejes caer en la tentación. Ya estamos en la recta final y aquí me detengo un poquito. Dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué se refiere a la tentación? Porque Jesús tuvo muchas tentaciones, escucha bien. Pero dice en la tentación. Jesús en el contexto judío está hablando de la tentación que él tuvo en el desierto. Dice que en el contexto de esto, que en Israel, o donde se está dando la tentación de Jesús, en ese momento las piedras, las rocas, cuando el sol les pega, se da una apariencia de pan. Y cuando llega el diablo con una bolsa, caja feliz, Happy Meal, con un Big Mac, un doble de carne, una orden de papas y una Coca-Cola gigante, y le dice, a ver Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras que tienen forma de pan se conviertan en pan. Y lo llevó al pináculo y tírate. Pues escrito está, porque mire que el diablo inclusive hasta la Biblia recita. Por eso, si usted tiene un pastor, tiene una iglesia, escuche la voz de su pastor. Usted puede escuchar a otros pastores que son serios, ¿verdad? Eso también bendice, pero procure siempre escuchar la voz de su pastor. Y le siguió diciendo, si eres el Hijo de Dios, entonces mira, adórame y todos estos reinos del mundo te daré. Y el Señor lo reprendió y le dijo, vete de aquí, Satanás, solamente al Señor adorarás. ¿Cuál fue la gran tentación que tuvo Jesús? Utilizar el poder de Dios para un beneficio personal. Porque él pudo convertir las piedras en pan para saciarse. Él pudo tirarse como Superman
o uno de los 4 fantásticos, o el hombre araña. Y sus ángeles lo iban a recibir acá para que no se lastimara. Él pudo haberse hecho dueño de todos los reinos del mundo. Pero ¿sabes una cosa? Él no cayó en la tentación de Satanás. Y recuerda que Satanás, madre de familia, padre de familia, nunca se va a presentar con cachitos ni con rabo. Siempre se va a presentar en una falda. O en un pantalón también, sí. Tu esposa no te entiende. Ven, yo sí te entiendo. Esa mujer no habla de parte de Dios. Satanás se puede presentar a tu vida ofreciéndote dinero ilícito. Eso es una forma también como eres tentado. Y usted debe decir: yo tengo un trabajo, tengo una familia, así que yo voy a perseverar en mi trabajo y voy a ahorrar para tener todo esto, para no tener necesidad de caer en cosas ilícitas. ¿De qué otra manera podemos caer en la tentación? Cuando el día domingo venimos para la iglesia, pero ese día nos llaman: oye, tú sabes que hoy juega el Manchester con el Barça. Ese juego está bueno. ¿Y a qué hora es? A las 10 de la mañana cuando inicia el culto. Y tú dices: bueno, Señor, lo siento mucho, me quedo ahí en la casa. Estás tomando una decisión para tu bien personal. O como aquella jovencita que está orando para que Dios le dé un esposo y llega cualquiera a la iglesia y le dice: no, pero si la primera vez no importa, si todos lo han hecho, eso no suma ni resta. Y tú dices: bueno, sí, ya yo soy mayor de edad, puedo tomar mis decisiones. No caigas en la tentación de Satanás. Y esto también lo vemos históricamente en las denominaciones, se ha visto. También a nivel de iglesia. Personas que utilizan los milagros para decir: así como es grande tu enfermedad, así de grande debe ser tu ofrenda. Eso no proviene de parte de Dios. Esos que dicen pacta, pacta, y no es que los pactos no sean bíblicos, los pactos, hay pactos que son bíblicos, pero los pactos de ahora se han convertido en pactos que son netamente dolarizados. Cuidadito con eso, con entrar en la tentación de Satanás. Se hacen de doctrinas también, sumisiones. No te puedes salir de la doctrina de la iglesia tal, porque si te sales de allí te vas a ir para el infierno. Cuidado con ese tipo de tentaciones, que es la tentación que tuvo Jesús. Que nada comprometa tu fe, que nada comprometa tu fidelidad a Dios, que nada comprometa el plan que Dios tiene para tu vida, que todo lo que tú hagas sea con el propósito de hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios, escucha bien, le va bien. El que hace la voluntad de Dios le va bien. Si tú haces la voluntad de Dios, aunque pases por un momento difícil, Dios te va a rescatar y te va a sacar de allí. Así es. El problema es cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. El problema es cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. El problema es cuando dejamos a Dios fuera de nuestras decisiones. Entonces allí nos caemos. Pero hoy acércate a este Padre amoroso, a este Padre celestial que te ama, a este Padre celestial que quiere tener una relación contigo, y ven y entra en comunión con Él. En conclusión, el Padre nuestro presenta un Dios que me ama y que quiere que tú lo imites, porque el Padre y yo somos uno. Que a través de nuestras vidas sea conocido como Padre, para vivir esa justicia que se vivirá en el gran banquete. Que vivamos esa gracia del perdón, sea en deudas o en ofensas, no cayendo en la tentación del desierto. Así que hoy estaré hablando para Juana, para Andrés, para Arturo, para Carla, para Francisco, para Antonio, para Ricardo, para Mariela, para Esther, para Carmen, como quiera que te llames. Hoy quizás estaré hablando para ti, hombre o mujer, que estás en una situación difícil, que estás en un problema, que estás en una dificultad, que estás en un momento en el cual no sabes qué hacer. Quizás estás a punto de perder la cabeza, quizás no sabes, has intentado de mil y de una manera de acercarte a Dios, pero no has encontrado la ruta. Pero hoy te digo que a través del Padre puedes encontrar aliento, puedes encontrar en tu vida paz, puedes encontrar en tu vida bendición, puedes encontrar en tu vida el rumbo que Dios quiere que tú cometas. Puede ser que estés igual que esa mujer samaritana que había tenido 4 divorcios
y el marido que tenía en el momento no era el suyo, sino que era su amante. Puede ser que estés en esa situación y que no tengas paz ni contentamiento, pero sabes una cosa, Dios promete levantarte como levantó a la mujer samaritana que había tenido 4 fracasos en matrimonio y que el que tenía no era de ella. Puede ser que tú seas como ese hombre que un día se subió a un árbol, que tenía mucho dinero, que tenía muchas propiedades, pero que su corazón estaba vacío, su corazón estaba sediento, su corazón estaba triste. Y Jesús llegó a su casa y lo hizo libre, libre de la depresión, libre del desánimo, libre de la tristeza. Como hay mucha gente hoy deprimida y en tristeza, puede ser que tú seas como esa persona que estaba viviendo en ese cementerio, ese lunático, ese endemoniado que no tenía paz, que por la noche se escuchaban los llantos, los alaridos. Por la noche se escuchaba y por el día la manera como él gritaba, porque no tenía paz, porque no tenía en su corazón un momento de fresquedad espiritual. Pero Jesús le tocó, Jesús le amó, Jesús estuvo hablando con él y Jesús lo libertó. Hoy el Padre Celestial se presenta para que vengas ante él, para que vengas a él y como buen padre te abrace, como buen padre te sustente, como buen padre seque tus lágrimas, como buen padre te pueda levantar de ese momento difícil, como buen padre y buen hijo puedan tomarse de la mano y seguir escribiendo una historia de vida diferente, una historia de bendición, una historia de fe, una historia de éxito, que a pesar de los problemas Dios estará contigo, Dios estará con tu familia, Dios estará con tu hogar, Dios estará con tu esposa y con tus hijos. Así que hoy levántate donde estás y dile a Dios: Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por todas las personas, Señor, que han podido escuchar este mensaje. Te pido, Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú, Señor, los tengas en el